Más cultura. Bienvenidos a este podcast realizado gracias a la Administración Municipal. Albania merece más. Mi nombre es Claudia Medina, gestora cultural, y como siempre es un gusto acompañarlos en un capítulo más de este programa, que busca incentivar la lectura y promover el cuidado por el medio ambiente. Cada 8 días las citas por el mismo canal y a la misma hora. Entonces, empecemos. Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. James Russell. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Más Lectura. La Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal dan voz a las letras y por eso cada semana tenemos un autor y un libro recomendado. Un saludo especial y muchas gracias a la señora Ángela María Botero Duque, gestora social, quien desde su oficina promueve también la lectura y espacios como este. Bienvenidos entonces a La Perla Literaria. La Perla Literaria de la Semana. Un saludo muy especial a los habitantes de Albania, Santander y especialmente a los radioescuchas de esta emisora. Mi nombre es John Jairo Aguirre Londoño y soy docente de Lingüística y Literatura de la Universidad EAN en Bogotá. Hoy les traigo un fragmento del libro La Tejedora de Coronas, escrito por Germán Espinosa. Germán Espinosa nació en Cartagena de Indias en 1938 y murió en Bogotá en el año 2007. Es uno de los escritores más prolíficos e importantes de nuestra literatura, para algunos considerado como el Nobel sin Nobel. Este libro, por supuesto, también lo pueden conseguir en la biblioteca de la cabecera municipal y tiene unas particularidades. Primero, es escrito sin utilizar en ningún momento un punto seguido, solamente comas. Esto hace, por supuesto, más difícil la lectura, pero se genera un reto allí interesante precisamente para el lector. Segundo, que el contexto se desarrolla en la ciudad de Cartagena, por la época en que Cartagena fue atacada precisamente por los piratas. Y tercero, que la protagonista es precisamente Genoveva, cuya etimología traduce tejedora de coronas. Capítulo 2. 14 años después del estrago causado en la ciudad y en nuestras vidas por la flota del rey de Francia, una pareja de hombres de ciencia europeos que viajaban hacia Quito con el designio de medir un grado del meridiano fue arrestada en Panamá por el Tribunal de la Inquisición bajo el cargo de portar en sus valijas libros y materiales propios de las prácticas de hechicería, y fue así como se ordenó su inmediato traslado a nuestra ciudad para el consiguiente juicio, que había de ser muy sumario, pues el francés Pascal de Vignon y el boloñés Guido Aldrovandi parecían sostener, en sus cartografías y cuadernos de notas, la verdad del sistema de Copérnico, teoría que el Santo Oficio, con fundamento en la Escritura y en ciertas opiniones de San Agustín y de Santo Tomás, consideraba indefensible, ni siquiera como hipótesis, intolerable para los católicos, como ya lo había proclamado mucho tiempo atrás el Papa Urbano VIII al recordar que la Tierra era un astro inmóvil, a cuyo alrededor giraban el sol y las estrellas, y en uno de cuyos puntos geográficos, Jerusalén, morada y santuario de Dios, se hallaba el centro de la creación, en donde juzgaban los sesudos inquisidores que, si la sola razón natural no bastara para deducir una cosa tan palmaria, al menos debía sentirse algún respeto por los textos sacros, que en tal materia no dejaban ni el menor rescoldo de duda, a menos que el blasfemo Copérnico se sintiese más conocedor que Moisés en aquellos delicados puntos, lo cual producía tal ansia de reír que se inflamaban por sí solas las piras inquisitoriales, pero resultó que Aldrovandi y de Vignon venían muy bien respaldados por el gobierno de Francia, cuya alianza con el rey Felipe era no solo política sino familiar, de suerte que los dominicos, aunque se obstinaran en alegar que los geógrafos eran autores de un cosmograma en el cual se representaba al universo como una mujer desnuda, símbolo del poder satánico, se quedaron con un palmo de narices y tuvieron que dejar en libertad a los dos apuestos caballeros, a quienes recibí secretamente en mi vacío caserón de la Plaza de los Jagüeyes, como en memoria de Federico hacía con todos los viajeros cultos que pasaban por la ciudad,
para oír de sus labios las últimas novedades de la ciencia europea, tales como la medición de los paralajes planetarios, que conocí por boca de un holandés que había trabajado con Jan Richter y la cual Federico jamás llegó ni siquiera a barruntar, pero yo sabía ahora mucho más de lo que él supo nunca, pues me había propuesto continuar su obra y por eso había trasladado a casa todos los mapas y aparatos del abandonado mirador de los Goltar, tratando de hacerme como él, astrónoma empírica, de asumir su llama imborrable, a futuro siempre de las escolimosas miradas de comisarios y familiares del Santo Oficio, siempre evadiendo la curiosidad de los vecinos, que no comprendían cómo una mujer que ya rebasaba la treintena podía sobrellevar una vida tan solitaria en un caserón impregnado de recuerdos acerbos, sin marido, sin parientes, extenuando día por día una herencia que hubiese podido multiplicarse, marchitando su propia belleza que todavía ponía a galopar briosamente algunos corazones de vecindario, engolfada en quién sabe qué actividades misteriosas, pecando acaso a solas como un ermitaño tentado, languideciendo entre cuatro paredes que solo abandonaba los días de mercado y aquellos del arribo de los navíos mercantes, cuando abordaba con escamantes propósitos los bajelajes fondeados en el puerto de Naos o frente al fuerte de Santa Cruz. Gracias, profesor John, por la perla literaria de esta semana. Para continuar con esta historia, acércate a la biblioteca municipal. Aquí está el libro completo, no te quedes con la intriga de saber qué más ocurrió. Las letras nos llevan a otros mundos. Abrir un libro es el pasaporte al universo. Desde la administración municipal, Albania merece más y mi oficina como gestora social, con el apoyo de Iván Herrera, generamos espacios como este e invitamos a todos los albanenses a enamorarse de la lectura. Jordi Sierra conoce su historia de vida y el mensaje que nos deja a través de las entrevistas realizadas con el programa Aprendemos Juntos. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo no tartamudeaba. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir. No le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, y dijo el profe de matemáticas, va a hacer un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Verde. En el capítulo anterior, Juana Litriana, técnico profesional en Administración y Producción Agroindustrial, nos habló sobre su proyecto personal, las granjas integrales. Nos comentó la importancia del aprovechamiento de los recursos con una mirada sostenible, junto con las cercas vivas, actividades que podemos poner en práctica. Hoy tenemos una mujer como invitada. Ella es Carol Tatiana Vera Olave, bióloga y magíster en educación. Carol, un saludo especial y mil gracias por participar en este programa. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación al programa Más Verde. El día de hoy quisiera hablarles sobre la importancia de sembrar árboles.
Y voy a empezar con un dato que yo creo que todos hemos escuchado. Cuando nos dicen que sembremos árboles, siempre nos mencionan que ellos son muy importantes para la producción de oxígeno del mundo. Pero, ¿sabías que no son los mayores productores de oxígeno? Bueno, te cuento que las plantas sí producen oxígeno, efectivamente, pero producen aproximadamente el 28% de este gas en la Tierra. Mientras que el fitoplancton, un organismo autótrofo que habita en el mar, aporta más o menos entre el 50 al 85% de oxígeno del planeta. Entonces, pensar que los árboles son los que más producen oxígeno y las plantas es un poco equivocado, no es así, pero ojo, eso no quiere decir que su producción no sea importante. Entonces, esto sigue siendo algo muy relevante a la hora de pensar en sembrar árboles. Pero no es la única razón. Hay muchas razones por las cuales deberíamos sembrar árboles y yo les voy a mencionar algunas. Una, la generación de sombra. Otra, la regulación bioclimática, debido a que los árboles absorben el agua por sus raíces y la devuelven al ecosistema en forma de vapor a través de un proceso llamado evapotranspiración, el cual favorece la humedad. Entonces, cuando tú estás en un ambiente húmedo, los árboles han hecho que ese ambiente pueda tener esa configuración. Otro aspecto importante es que los árboles regulan la temperatura, debido a lo que ya te acabo de contar de la producción de humedad. Además, ellos canalizan los vientos y enfrían los ambientes de forma pasiva. Otro aspecto muy importante es que ellos aumentan la fertilidad de los suelos, ya que debido a que ellos producen materia orgánica, que son sus hojas, sus ramas, esta materia orgánica cae al suelo y aumenta la fertilidad. Gracias a sus raíces, ellos retienen la tierra, ¿sí? Eso lo llamamos disminuir la erosión. Y cuando los árboles retienen la tierra, disminuyen, por ejemplo, la posibilidad de los deslizamientos, que los hemos observado en varios sitios de nuestros municipios de Santander. Además, mejoran la infiltración y la retención de agua, es decir, si en un sitio hay varias plantas y varios árboles, el agua puede infiltrarse mejor y retenerse mejor. Y de esta manera permite que llegue más rápidamente o de una manera más fácil a los acuíferos, que son sitios donde se almacena agua de forma subterránea. Otro aspecto muy importante es que los frutos de estos árboles y también su materia orgánica, sus hojas, son usadas como alimento por muchos seres vivos y son el hábitat de otros animales y de otras plantas. ¿Listo? Sabemos que son muy importantes para los pájaros, para varios mamíferos, ¿cierto? Además, los árboles y las plantas tienen muchos usos ornamentales, es decir, para decorar nuestras casas o nuestras fincas, medicinales, de construcción. También de ellos obtenemos combustibles y fibras y, por supuesto, alimento. Otra cosa que les puedo contar es que los árboles también tienen un papel a nivel social y es de embellecimiento de los sitios urbanos, y hay investigaciones que afirman que colaboran con el bienestar físico y psicológico de los individuos. Es decir, tener un espacio verde ayuda a nuestro bienestar físico y psicológico. Si ustedes están cerca a espacios verdes y pueden estar cerca a los árboles, yo sé que han sentido una paz que uno siente alrededor de este tipo de plantas. De todas maneras, algo que es muy importante y que no he mencionado es que los árboles captan dióxido de carbono, y este compuesto es un gas efecto invernadero que sabemos que hace que aumente la temperatura en el mundo. Entonces, esto también es súper relevante. Les cuento que esta información que les acabé de mencionar
hace parte de una columna de opinión que escribí para Pesquisa Javeriana, que es un medio de comunicación muy importante. En esta columna también les cuento por qué es importante sembrar árboles nativos de nuestra región. Entonces, hoy quiero que te lleves una pregunta. ¿Ya sembraste un árbol? Y si no lo has hecho, ya tenemos tarea. Carol, nuevamente gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación.